¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video a modo de shorts, como le llaman acá en YouTube, para mostrarles esta Pico del Oro. Muchos amigos van a decir, Tano, te compraste una nueva 224. No, es muy parecida, pero es una Biasoni. Bueno, la toma de contacto es muy similar a la primer Irimo, que era lo mismo que la 224 de Baco, pero con los aislantes, los mangos, como le quieran llamar, color azul. Bueno, esta es lo mismo, lo único que se diferencia un poco, la tonalidad de los mangos de Baco son naranja característico, estas quizás tienden un poco más a lo rojo. En principio eso es lo que se nota. Después la sensación en la mano es la misma, la vamos a probar, la vamos a utilizar. Digo la vamos, ustedes y yo, ¿no? Yo haciendo la toma de contacto, ustedes preguntando. Pero bueno, en esencia compré esta Pico del Oro 10 pulgadas vía Sony para darle una oportunidad en el tema Pico del Oros. Llaves francesas no las recomiendo. Destornilladores, mucho no los recomiendo, pero sí la recomiendo en la pinza de 2 posiciones. Ya todos conocen mi elección ante una pinza de 2 posiciones. Las de Biasoni no se comparan. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esta Pico del Oro. Y en una charlita, en otro video, les cuento. Ya saben que en mi canal las herramientas se prueban trabajando. Después estos videitos cortitos son a modos descriptivos para que vean la unidad 0 kilómetros, dado que a veces por ahí no compro dos, compro una. Bueno, entonces no puedo mostrar la usada y la nueva. Ya me conocen, ya saben cómo soy, ya saben cómo pienso. Les dejo un saludo, espero que hoy no los haya castigado mucho el frío en la mañana, a mí sí, así que bueno, esperemos que no pase factura el cuerpo. Les mando un saludo.